Buenas noches a todos, queridos hermanos de nuestra Escuela de Espiritualidad, este virtual. Alabado sea Jesucristo. Nos sentimos muy contentos de iniciar un nuevo curso. Nos sentimos muy contentos de estar aquí compartiendo con ustedes, iniciando un nuevo curso de nuestro programa de formación espiritual, el curso de Psicología y Espiritualidad. Muchas gracias por estar con nosotros, también por ser parte de nuestra escuela. Bienvenido, Fray Luis. Gracias también por acompañarnos en este curso. Muy buenas noches, queridos Bueno, vamos. hermanos. Una alegría y un gozo poder compartir con ustedes esta clase. Vamos entonces a disponernos para esta clase con un momento de oración. Vamos disponiendo nuestro corazón, vamos disponiendo también nuestros sentidos, nos ponemos en una posición cómoda, tomamos conciencia de nuestra respiración, tratemos de concentrarnos en el aquí y en el ahora para poder vivir entonces este momento de oración, de encuentro con el Señor. Iniciamos nuestro encuentro invocando a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día que hemos vivido. Gracias por tenernos aquí. Estamos hoy aquí, Señor, en tu presencia para iniciar este curso. Abre nuestra mente, nuestro corazón para tener este encuentro contigo. Del Evangelio según San Mateo. El que escucha mis palabras y las pone en práctica es como aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y arremetieron contra la casa, pero no se derrumbó
porque estaba cimentada sobre roca. Nos dice también Santa Teresa de Jesús, y aunque esto del conocimiento propio jamás se ha de dejar, ni hay alma en este camino tan gigante que no haya menester muchas veces tornar a ser niño y a mamar, y esto jamás se olvide. Quizás lo diré más veces porque importa mucho. Damos gracias, Señor, por esta jornada que hemos vivido. Gracias por permitirnos iniciar este curso. Gracias por habernos creado a tu imagen y semejanza. Gracias porque en Jesucristo nos has salvado. Nos has dado una vida nueva. Y gracias también porque por tu Espíritu Santo sigues realizando en nosotros la obra de la santificación. Señor, queremos conocernos más. Queremos profundizar en el misterio de nosotros mismos como personas. Queremos descubrirnos amados y redimidos por ti. Queremos fundamentar nuestra experiencia de ti en roca firme. Es decir, en nuestra humanidad
tal como es, así como tú la has creado y la has redimido. Danos, Señor, docilidad para dejarnos guiar por tu Espíritu. Danos humildad para vernos como tú nos ves y para amarnos como tú nos amas. Que todo lo que aquí profundicemos nos ayude a conocerte más, para amarte más y servirte mejor. Te pedimos todo esto por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Tú eres obra de mis manos, con amor yo te he creado, de gran precio a mis ojos, para mí tú eres valioso, yo te amo y soy tu Dios. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Porque yo te he redimido con mi sangre te he comprado. Y hoy te llamo por tu nombre, porque tú me perteneces. Yo soy tu Salvador. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay
te espero, un lugar te he preparado, y cuando se haya cumplido el tiempo en esta tierra, yo te recibiré. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor, que pueda separarte de mi amor. Quedamos reunidos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarnos en este momento de oración, queridos hermanos. Ahora sí, iniciamos propiamente con esta primera clase de nuestro curso. Fray Luis, estamos con usted. Bienvenidos a los hermanos que hace poco se conectaron. Muy contentos y agradecidos con el Señor de iniciar este nuevo curso. Tiene que activar su micrófono, Fray. Muy buenas noches. Qué alegría poder compartir con ustedes pues este curso de espiritualidad y psicología, madurez y plenitud. Ahí, como pueden ver, unos pies descalzos, porque pues sí, el lugar, nuestra vida, nuestro ser, el entrar en nuestro conocimiento, pues es como descalzarnos, es entrar en esa historia de salvación, en esa historia sagrada, ¿no? Entonces, por eso, pues así como Moisés, el Señor le pide, descálzate porque el lugar que pisas es sagrado, pues así también nosotros, y de una manera espiritual también entramos con mucho respeto, con mucha confianza en la infinita misericordia de Dios, pues en esa búsqueda, en esas luces que nos ayuden a caminar hacia esa plenitud del ser humano. Muy bien, pues entonces comenzamos. Espiritualidad, pues como sabemos, tiene que ver con dejarnos guiar por el Espíritu Santo, vivir según el Espíritu Santo, ¿no? Viene del Espíritu. Entonces el ser humano busca pues la unión con Dios, como dirá San Juan de la Cruz. Y la psicología, pues que quiere conocer al ser humano en sus pensamientos, emociones, pues tratar de integrar pues toda el ser humano para poder vivir en armonía y en paz, ¿no? Buscando la felicidad, buscando lo que dice Jesús, ¿no? En el Evangelio, en las bienaventuranzas, ¿no? El ser dichosos, bienaventurados, felices. Y pues es necesario, importante, pues conocernos, ¿no? Diría el Santo Padre, al fin, para este fin de amor fuimos criados, ¿no? Es hacia eso tendemos, hacia a la plenitud del amor en el amado. Y pues sabernos que hemos sido creados por Dios, criados, diría el Santo Padre, porque somos criaturas, ¿no? Entonces, estamos llamados para este fin de amor. Muy bien, pues el punto de partida, como todo curso, pues partimos de esa conciencia del ser humano, de la persona, del ser humano. El ser humano que es la obra maestra de Dios en la creación, ¿no?
En los primeros 5 días Dios crea pues el firmamento, las aguas, el cielo, el campo, el universo, las estrellas, todo el universo. Y al sexto día crea el ser humano. Y cuando Dios crea el ser humano dice que era muy bueno. Cuando crea todas las cosas dice que era bueno, pero cuando crea el ser humano dice que era muy bueno, ¿no? Porque el ser humano es el culmen de la creación, el culmen de la creación. Luego Dios entra pues en ese descanso y pues le concede al ser humano pues ese universo, ¿verdad? Que como quien dice le ha preparado para él, todo ese entorno que es para el ser humano, ¿no? De hecho, cuando ve que el ser humano, cuando ha creado pues al ser humano, le dice, bueno, vamos a hacerle una ayuda adecuada. Y obviamente, pues, ¿verdad? Primero le presenta algunos animales, pues obviamente ahí no encuentra una ayuda adecuada. Ciertamente el ser humano, el hombre le pone el nombre a esos seres vivientes, pero bueno, es hasta que pues saca de su costilla a su semejante, a la mujer, a Eva, y luego pues cuando se la presenta, esta sí es hueso de mis huesos, ¿no? Ahí se encuentra pues esa alegría, ese gozo del ser humano, que pues como veremos, el ser humano no ha sido creado para la soledad, sino para la comunicación y la relación, ¿no? Con las demás personas, con nosotros mismos y por supuesto con Dios, ¿no? El ser humano, pues que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Nosotros, pues, hemos sido creados no un ser vivo más, no un ser vivo cualquiera, como una plantita, como una mascota, ¿no? No, el ser humano es imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Pues sencillamente que nos parecemos a Dios, que tenemos el ADN de Dios, esa capacidad de Dios. Por eso el ser humano pues busca a Dios, como veremos, como nos dirá San Agustín o como nos dirá el Santo Padre. El ser humano que tiene un valor y una dignidad que nadie le puede quitar, ¿no? Fíjense que el salmista, viendo el universo, viendo las estrellas, la luna, pues se pregunta, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder, un poco inferior a los ángeles, lo has creado, o sea que un poco inferior a los ángeles, de gloria y esplendor lo has coronado. Así que, pues el ser humano ocupa un valor y tiene una dignidad que nadie le puede quitar. Así que ¿m? Es la obra del Señor, somos imagen y semejanza suya y con esa dignidad que nadie le puede quitar. Y por supuesto, siempre el ser humano es una obra buena en sí misma, porque hemos salido de Dios y Dios nos ha hecho buenos, ¿no? No ha hecho una cosa así como quien dice a medias. No, nos ha hecho buenos, ¿no? Porque hemos salido de las manos del Señor. Bella, esa belleza obviamente no es como la que presenta el mundo, ¿verdad? Es una belleza del corazón interior, una belleza que no es como los criterios de este mundo, ¿no? Que para que una persona sea bella, una mujer sea bella, tiene que medir 90, 60, 90, ¿no? O el ser humano o el hombre, pues así como que bien desarrollado, ¿no? Sino que es una belleza, pues, del corazón, de esa belleza que surge del amor de Dios, ¿no? Y obviamente también esto la hace hermosa. Dios la hermosea, diría el Santo Padre. Dios la engrandece, la engalana, la embellece, ¿no? Entonces, pues eso, esa hermosura, reflejamos esa hermosura de Dios y también valiosa en sí misma, ¿no? Ese valor del ser humano no es un valor mercantilista, ¿no? Sin embargo, en nuestro entorno a veces pues como que sentimos que valemos, ¿no? A un precio, ¿no? Por ejemplo, pues eso, a lo mejor la persona que siente que es valiosa por lo que le pagan, ¿no? O por lo que gana.
Y a lo mejor una persona se sentirá terrible porque pues a lo mejor no, no alcanza los estándares de este mundo, ¿no? Entonces, no es ese tipo de valor, ¿no? Sino ese valor que no tiene precio, ¿no? Ese valor que no tiene precio, no tiene un precio, sino un valor en sí misma. Y toda la integridad del ser humano, por supuesto, ¿no? Y obviamente también es importante, esencial en sí mismo. Además, adentrarnos pues en el conocimiento humano, conocer un poco más sobre nosotros mismos, es como volver a nuestra esencia, ¿no? A lo que realmente somos. De repente a veces nos hemos olvidado o a lo mejor nadie nos ha dicho lo valioso, lo importante que somos y andamos por la vida pensando de que no valemos mucho, de que ¿no? Con una baja estima, con unos pensamientos terribles sobre nosotros mismos, ¿no? Y así, pues, de repente no encontramos un lugar, no nos sentimos amados, acogidos, valiosos, y por eso experimentamos soledad, sin sentido, vacío, y bueno, pues es importante descubrir esa esencia, ¿no? Con la que Dios nos ha creado, como digo, obviamente de esa identidad que nos caracteriza y de la grandeza con la que Dios nos ha creado. Así que el ser humano ha sido creado por amor y para el amor, definitivamente. Al fin, para este fin de amor fuimos creados, dice el Santo Padre en el Cántico Espiritual 29:3. Para este fin de amor fuimos creados, para amar definitivamente. Por eso, nuestra vida es un constante aprendizaje a amar, ¿no? Todos venimos a este mundo con la capacidad de ser amados, de amar, aunque a veces no siempre hemos recibido ese amor incondicional, pero Dios sí nos ama incondicionalmente y nunca cambia su amor por nosotros, ¿no? Como dice la canción, nada cambiará mi amor por ti. Eso lo dice el profeta Isaías, nada cambiará mi amor por ti. El Señor te ama tal y como eres. También el Señor como que nos atrae, ¿no? Es como un imán. O como una antena que pues atrae las ondas, ¿no? Entonces, Dios nos atrae, atraídos constantemente por Dios, como dice el santo, si el alma busca a Dios, mucho más la busca su amado a ella. Y entonces dice, aunque nuestra oración, nuestra búsqueda del Señor sea así pequeña, sencilla, pero bueno, aunque sea como quien dice, como un pequeño, no sé, incienso, ¿no? Ese humito que sale, pues el Señor nos responde con un amor mucho más grande, mucho más intenso, ¿no? Eh, si nosotros disponemos de ese 1%, el Señor nos bendice, nos acompaña, nos sostiene ese 99%. Entonces, si el alma busca a Dios, mucho más la busca a su amado, a ella. Es hermoso ese texto de la llama de amor viva 3:28. Cuando tengan oportunidad de leerla, se lo recomiendo. Señor, nos hiciste para ti, nuestro corazón no descansa hasta que te encuentre a ti. eh, Experimenta San Agustín, ¿no? A veces el ser humano experimenta como que, aunque tiene todo, aunque tiene muchos títulos, muchos bienes, pero como que siente un vacío, como le que falta algo. En realidad no es que le falte algo, le falta alguien con mayúscula, es decir, le falta Dios. Por eso la Santa Madre Teresa de Jesús llegará a decir también este, que pues solo Dios basta, solo Dios puede llenar el corazón humano. Así que el ser humano, Dios mismo nos cuida, porque el corazón humano no se llena con menos que infinito. El ser humano no se llena con menos que Dios. Solo Dios puede llenar y colmar el corazón humano definitivamente. Por eso, pues es importante esa búsqueda.
De manera que el ser humano está en constante dinamismo también. Es como esa plantita que está en crecimiento constante. Por eso es necesario los rayos luminosos de Dios. Por eso es necesario pues cuidarla, cultivarla. Y eso es importante en nuestro entorno, esa red de apoyo. La primera red de apoyo es la familia, por supuesto, ¿no? Ahí aprendemos nosotros a muchas cosas, a crecer, a madurar, a aprender. Entonces, estamos en un constante cambio. El ser humano no es un ser estático, ¿no? Como quien dice una piedra, no sé, siempre estamos en un cambio constante, tanto interior como exterior, tanto físico como espiritual, ¿no? Entonces, pues sí, saber de qué tenemos esos cambios, ¿no? Y por supuesto, siempre podemos aprender, siempre podemos mejorar, siempre podemos madurar y por supuesto, no nos quedamos en este mundo, en esta realidad, en este engaste humano, como diría la santa, sino que trascendemos también, ¿no? Trascendemos. Fíjense que este señor Erickson dice que el ser humano pasa por una serie de etapas, ¿m? Y él propone 8 etapas del ser humano, ¿no? Y es las etapas psicosociales, es decir, que no solo depende del entorno material, físico, en el que nacemos, sino también el contacto con las personas, por supuesto, con la familia, con los hermanos, con los compañeros, con los amigos, con los hermanos de la comunidad, con los compañeros del trabajo. Todas esas etapas, pues las vamos viviendo en relación esa comunicación con el ser humano. Entonces, de una manera general, simplemente para tener como en cuenta esto, de los 0 al 1 al primer año, se pasa por una crisis, la crisis entre la confianza y la desconfianza, ¿no? Por eso es importante en esta primera etapa que los padres, especialmente la madre, pues le brinden afecto, cariño, cercanía, calidez humana, ¿no? esa, esa alimentación también. Y lastimosamente, porque a veces tienen que trabajar los padres, pues dejan al cuidado a los niños desde muy temprana edad y a veces pues eso va generando cierta desconfianza, ¿no? Ciertos miedos. Y entonces, pues, si se pasa saludablemente este momento, esta etapa, se fortalece la virtud de la esperanza en el ser humano. Después del 1 a los 3 años, se pasa entre la autonomía y la vergüenza y duda. El niño que comienza pues a explorar el entorno, comienza a escuchar, a ver, a tocar, entonces pues ya siente que es capaz de moverse por sí mismo, ¿no? Pero pues también puede ser que venga la vergüenza y la duda cuando a lo mejor pues hay acciones, especialmente de los padres, que pues a lo mejor le prohíben, le condicionan y entonces van creciendo con esa duda, ¿no? Ahí se fortalece la voluntad, la voluntad. Por ejemplo, nos cuenta Santa Teresita, ¿no? En la historia de un alma que cuando pues ella era niña, pues sí, a veces pues hacía como berrinche, ¿no? A veces pues pedía o lograba que se hiciera su voluntad, ¿no? Eso. Entonces en esa etapa se fortalece esa virtud de la voluntad. De los 3 a los 6 años, pues la crisis está entre la iniciativa, es decir, el descubrir que eres capaz de crear, de aprender, de descubrir nuevas cosas y la culpa, ¿no? Entonces, igual, siempre es importante fortalecer, ¿verdad? Esa red de apoyo que ayude pues a que esas iniciativas
pues vayan siendo gratificantes y eso vaya fortaleciendo, por supuesto, esa confianza, esa autonomía y esa capacidad de tomar iniciativas. Por eso es importante eh, en esta etapa, pues ya encargarle al niño, pues alguna actividad que pueda hacer, ¿no? Que pueda lograr. ¿M? Al inicio probablemente no la haga bien, no la haga perfectamente, pero acompañándole, ayudándole, pues poco a poco eh, irá pues haciéndola mejor, ¿no? Entonces, pues ahí se fortalece el propósito en la vida, ¿no? De los 6 a los 12 años, obviamente es la adolescencia, ¿no? Y entonces comienza la laboriosidad versus la inferioridad. ¿M? Tiene que ver con esa parte también, esa capacidad de hacer, de crear, de descubrir nuevas cosas, de saber que es capaz de muchas realidades en su entorno, en la escuela, es capaz de hacer las cosas, ¿no? Entonces, por eso es importante fomentar también esa parte, ¿no? Del descubrimiento de la capacidad de hacer. Eres capaz de hacerlo, eres capaz de lograrlo. ¿M? Entonces, eso es importante también. Si no se logra, pues a veces vamos experimentando que no podemos, que no soy capaz. A veces de repente sin quererlo, los padres comparan a los hijos, ¿no? Es que tenés que ser como tu hermano fulano de tal, como tu hermana fulano de tal. Y entonces, pues allí, entonces yo no puedo, yo no soy capaz, yo no estoy yo no lleno las expectativas de papá, de mamá, y entonces ahí comienza ciertas situaciones que afectan, ¿no? Y por supuesto, pues aquí se fortalece la competencia, ¿no? De los 12 a los 18 años, identidad y la confusión es la etapa pues, de ir confirmando la identidad de hombre, mujer, de descubrir eh, pues también la complementariedad de las personas, ¿no? Y entonces pues ahí se fortalece la fidelidad también. Si no se fortalece pues esto y ahora de repente con la información que es demasiada en los medios de comunicación, pues a veces en vez de fortalecer esa identidad se genera confusión, ¿no? En los jóvenes, en los adolescentes. Pero bueno, hay que acompañarlos y hay que tenerles paciencia también, porque es la etapa del desarrollo. La intimidad, de los 18 a los 40 años, pues sí, es una etapa larga. La intimidad y el aislamiento es la capacidad de comunicarse, de relacionarse, de tomar decisiones. Entonces, eh, aquí se fomenta, pues obviamente, la virtud del amor, ¿no? Y los de los 40 a los 65, la generatividad versus el estancamiento, la capacidad de lograr algo, de construir algo, de formar una familia, de asumir una vocación. Entonces, pues esa capacidad de generar, esa capacidad, de darse cuenta de que es capaz de generar muchas cosas, ¿no? Si no se logra, pues siente que puede venir como la frustración de que no lo he logrado, de que me cuesta, ¿no? Y en esta etapa se fortalece la virtud del cuidado. Y de los 65 años en adelante es la etapa de la integridad y la versus desesperación, ¿no? Decir la persona pues ya que ha pasado por muchas experiencias, pues como quien dice es el momento de recoger los frutos, ¿m? de sentirse satisfecho con lo que ha vivido, ¿no? Y entonces pues se siente contento y feliz. Si no ha logrado, pues puede venir como la frustración, el sentido de que no he logrado muchas cosas, de que no he sido tomado en cuenta, ¿verdad? Porque pues de repente he ido quedándome en las etapas anteriores, pues que no he logrado trascender y entonces pues puede ser que me afecte. Aquí se desarrolla pues la sabiduría.
Eric Erickson, por supuesto, lo desarrolla mucho más. Simplemente, pues aquí para tener una referencia de ese dinamismo en el ser humano, de esos cambios que va teniendo en los seres humanos. Por eso es importante ese acompañamiento, por supuesto, de la familia. Luego, cuando ya vamos creciendo, pues los amigos, el grupo, la escuela. Todo eso es importante para ir, pues, como que aprendiendo, ¿no? Aprendiendo de las cosas, de la vida, ¿no? E incluso ir superando ciertas crisis, ciertas pruebas, desafíos que nos ayuden a sacar nuestra mejor versión de nosotros, ¿no? Cuando de repente, pues, queremos como que encasillar a una persona como en una burbuja para que no le pase absolutamente nada, puede ser que más bien no logremos que esa persona pues desarrolle, ¿no? A veces también los retos, los desafíos de la vida pues son parte necesaria, importante de pues el desarrollo también, ¿no? Muy bien. Por eso es importante y siempre nos hacemos estas preguntas existenciales. ¿Sí? La primera pregunta existencial es ¿quién soy? ¿Sí? Y cuando te preguntan, ¿y quién eres? ¿Quién soy? Y entonces dice uno, pues yo soy Luis Martínez Cervellón. A veces nos identificamos por el nombre, pero nos siguen preguntando, ¿y quién eres? Y entonces pues decimos, acudimos, pues yo soy hijo de Otilia y Isidro, ¿no? Pues de repente pues lo remitimos a nuestro contexto, a nuestra familia, ¿no? ¿Y quién eres? Pues yo soy de tal lugar, ¿no? ¿Mm? De tal lugar, nací en Honduras. Hay una cultura, una manera de ser, una manera de experimentar la vida. Pero ¿quién eres? ¿No? Y así, a veces incluso respondemos desde nuestro estado. ¿Quién eres? Yo soy sacerdote, yo soy religioso, yo soy. Y a veces incluso lo identificamos con nuestras enfermedades. Yo soy alcohólico, yo soy diabético, yo soy hipertenso. En realidad no somos eso, nosotros no somos la enfermedad, nosotros somos más que eso, ¿no? Más que lo que podamos decir. Y entonces por eso, al final, pues esa respuesta, pues de nuestra experiencia de fe, de nuestra espiritualidad. Yo soy hijo amado de Dios, hija amada de Dios, por lo tanto, con una capacidad y un valor importante que nada ni nadie nos puede quitar. Entonces, pero siempre podemos descubrir algo nuevo. Por eso el ser humano es el único capaz de pensar sobre sí mismo, ¿no? Ya lo decía Max Scheler, el ser humano es el único capaz de reflexionar sobre sí mismo, de tomar conciencia y de pensar en el mismo. Otra pregunta existencial es ¿con quién estoy? No estamos solos. De hecho, el primer contacto y comunicación es con nuestra madre, ¿no? Normalmente estamos 9 meses ahí en el vientre de la madre, ahí aprendemos, escuchamos, compartimos ese contacto y luego el entorno, el padre cuando le habla, los hermanitos cuando le hablan. Ahora se habla de la estimulación temprana, que ya desde el vientre materno se puede estimular a la criatura, ¿no? Para que pues ya los niños pues tengan esa capacidad de creativa, de aprendizaje, de adaptación al entorno, ¿no? Entonces, no estamos solos, siempre estamos en comunicación con las personas, ¿no? El Señor Dios nos ha creado, pues nos ha creado para la comunicación, para la relación. Y esto es bonito porque hasta la misma Trinidad es comunitaria, ¿no? Dios no es un Dios solitario y siempre se ha curado de tener también esa relación con el ser humano, ¿no? Dios que sale al encuentro del ser humano quiere entablar una comunicación con él. La Santa Madre dirá que Dios, que Jesús está ganoso de darse, ¿no? De comunicarse, ¿no? Bueno, tienen tanto que le miréis, dice, ¿no? Tienen tanto que sea su amigo, ¿no? Él quiere ser su amigo, tu amigo, pero a veces de repente nosotros no le hacemos caso, ¿no? Bueno, le cerramos la puerta, ¿no? De manera que somos seres en relación, en comunicación.
Hasta para pelear se necesita otra persona, ¿no? Qué feo es pelear así solo, ¿no? Siempre necesitamos a alguien más para, e incluso ahí pelear, ¿no? Por algo. Bueno, otra pregunta existencial es ¿para qué estoy? Es decir, no hemos venido a este mundo por casualidad, ni sin ningún propósito, sino que siempre el ser humano está llamado para un propósito. La primera vocación que recibe el ser humano es la vocación a la vida, ¿no? Hemos, hemos nacido para vivir, para la vida. ¿No? El ser humano está hecho para la vida, ¿no? Entonces, no solo esta vida material y física que es importante, sino que para la trascendencia, la vida eterna también, ¿no? Y por eso Jesús nos dice que, pues, el que cree en su palabra, el que cree, que come su carne y bebe su sangre, pues tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. De manera, pues, que estamos llamados para la vida eterna también. Pero bueno, aquí también en este mundo, por supuesto que vamos descubriendo nuestra vocación. ¿M? Entonces, así como estamos llamados a la vida, pues también cada uno tiene un para qué, un propósito en este mundo, ¿no? A mí me encanta preguntarle a los niños cuando tengo oportunidad, ¿y qué quieres ser cuando seas más grande, no? Porque esa pregunta les ayuda a pensar. Muchos responden inmediatamente, yo quiero ser maestro, yo quiero ser médico, yo quiero ser... Entonces tienen como esa capacidad también de sí, de soñar, de pensar, ¿no? Y esa capacidad nunca se pierde, siempre la tenemos. No importa que los años que tengamos, siempre podemos tener un para qué, un propósito en este mundo, ¿no? Y por supuesto, ¿para qué estoy? ¿Para qué vivo? Para ser santo. ¿Para qué vivo? Para trabajar. ¿Trabajo para vivir o vivo para trabajar? Bueno, entonces depende de cuál sea nuestra actitud, ¿verdad? A veces hay personas que de repente, pues sí, se enfocan en otras cosas y pues a veces no se olvidan de lo esencial, de lo fundamental de su vida. Muy bien. Entonces, estas preguntas estarán siempre ahí en el ser humano y siempre exigirán de nosotros pues dar una respuesta. ¿Quién es el ser humano? El ser humano pues se puede estudiar de muchas maneras, de muchas formas, fíjense. El ser humano se puede estudiar desde la biología, por supuesto. Y pues también puede ser desde la relación de las personas, ¿verdad? De la comunicación con todas las personas. Se puede estudiar desde la psicología, por supuesto, desde la antropología cultural, desde la pedagogía, desde la etnografía del lugar donde uno nace, crece y vive, se desarrolla, aunque tiene capacidad de adaptarse a nuevas realidades y circunstancias, ¿no? Si no, imagínense los sobrevivientes de guerras, los sobrevivientes de tsunamis, de acontecimientos terribles, pues, que es capaz de adaptarse. Se puede estudiar desde la medicina, desde la economía y, por supuesto, desde la espiritualidad, ¿no? Así que, pues, como les decía, el ser humano es el único que es capaz de pensar sobre él mismo, ¿no? Y de hecho, hemos hecho muchos descubrimientos, de hecho, hemos hecho muchos avances, hemos aprendido a ir a la luna, a los otros planetas, el descubrir otros universos paralelos, etcétera. Hemos sido capaces de ir al fondo del mar, no sé, hemos sido capaces, ¿no? Pero decía alguien por ahí, pues sí, sí hemos sido capaces de ir a la luna, pero somos incapaces de entrar en nosotros mismos o de comunicarnos con nuestros semejantes, ¿no? Y sobre todo a veces pues nos hemos como ido acostumbrando a vivir solos, a vivir aislados, a vivir, a hacer como que a bastarnos a nosotros mismos, a vivir aisladamente. Y entonces, pues a veces
eso nos afecta, ¿no? Entonces, saber de que el ser humano, pues, tiene distintas formas y maneras de vivirse y expresarse. Y eso puede generar también una fragmentación en el ser humano, ¿no? Decir, bueno, ¿y entonces quién soy? Este señor, Severino Boecio, tenía una definición muy interesante sobre la persona. Decía que la persona es una sustancia individual de naturaleza racional. Sustancia, sustancia individual de naturaleza racional. Persona es rationalis natura, individua substancia. Entonces, pues eso, una persona es sustancia. ¿Qué significa eso? Que es un ser que existe en sí mismo eh, y no en otro lugar, no en otra persona. Existe en sí mismo, es único. Existe en sí mismo y no en otro. Por ejemplo, eh, el color rojo existe en una flor como la rosa, por supuesto, ¿no? Pero no en sí mismo. No hemos visto, decía el padre Sergio Quequi, profesor de filosofía, de grata memoria, salesiano, decía, miren, nunca han visto usted un color ahí, él solito caminando por ahí. No, siempre en relación con alguien más. No han visto la felicidad ahí como ella solita, saltando. No, han visto una persona feliz, decía, ¿no? Entonces, es, existe en sí mismo. La persona humana existe por sí misma, como un ser único. Entonces, a eso se refiere la sustancia, que eres único. Esto significa que cada persona posee una realidad propia, irrepetible, es única, es irrepetible. A nivel espiritual diríamos, Dios cuando te creó, ese molde no lo volvió a usar, ese molde es único, es el tuyo. ¿Mm? Y por supuesto que también es una sustancia individual. ¿Qué significa esto? Que la persona no es una idea abstracta, ni un ejemplar de una especie, ¿no? ¿Verdad? Entonces, no, es una realidad concreta, ¿no? Cuando hablamos y, por ejemplo, decimos una mesa, ¿qué es una mesa? Y entonces, claro, como ya tenemos una imagen, una idea, entonces, sí, una mesa que puede ser de madera, que puede ser de plástico, que es cuadrangular o que puede ser rectangular, pero también puede ser singular, sí, circular, perdón. Entonces, ciertamente es una idea que podemos decir, pero en realidad esa mesa existe, ¿no? Es una mesa concreta. Hablando del ser humano, pues es es único. Cada ser es único, ¿sí? Es único y original. Tiene una historia propia. Cada persona tiene una historia propia que nació en un año, en un día específico, en un mes concreto, en un año concreto. Es interesante, por ejemplo, pensar, bueno, el año en que yo nací, qué descubrimientos hizo el ser humano, qué acontecimientos marcaron ese año, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál era la música que se escuchaba? No sé, o la experiencia que se vivía, ¿no? Y es interesante porque sí, cada uno tiene su historia personal, ¿no? Es interesante. Y cada uno tiene una identidad singular, por supuesto, ¿no? Una identidad personal única. Una vocación irrepetible, ¿verdad? Cada uno responde por sí mismo. Yo no puedo responder por mi hermano, mi hermana. Yo respondo por mí mismo y doy razón de mi vida, de mi fe, de mi esperanza. Entonces yo elijo vivir mi vocación. Tampoco yo puedo vivir la vida de mis papás. Por más hermoso, maravilloso que sea, pues yo tengo que vivir mi propia vida, ¿no? Asumir mis propios riesgos, tomar mis propias decisiones, caminar por mis propios pasos, ¿no? Entonces, una vocación irrepetible.
No existen dos personas idénticas, aunque compartan la misma naturaleza humana, ¿no? Entonces, eh, eh, vamos a hacer una pausa en este momento. Vamos a dejar de compartir porque Fray Hansel nos va a indicar qué tenemos. Gracias, Fray Luis. No, nada más para decirles que efectivamente vamos a tener nuestra pausa de 10 minutos. Nos vemos aquí a las 8:10, Dios mediante, y continuamos entonces con nuestra clase. Perfecto. Gracias.
Sustancia elevada. Continuamos con esta clase. Bienvenidos todos. Continuamos entonces. Continuamos. Continuamos definiendo al ser humano como esa sustancia individual de naturaleza racional que nos dice Boecio. Entonces, de naturaleza racional, el ser humano es la racionalidad no se reduce a la capacidad de hacer cálculos o resolver problemas. Ser un humano es capaz de aprender, incluye la inteligencia, ¿verdad? Esa capacidad de aprender, de conocer, de crear, de libertad, por supuesto, esa libertad interior y exterior, eh, ¿verdad? Sobre todo esa libertad interior de cada persona, esa conciencia moral, ¿no? El hacer las cosas de acuerdo a la dignidad de la persona, de acuerdo a los valores fundamentales del ser humano, ¿no? Que cada persona tiene, ¿no? Por eso es importante también esa conciencia moral, esa capacidad de amar que tiene el ser humano, de darse, de entregarse. Solo quien se ama a sí mismo, solo quien se posee a mismo puede darse a los demás, ¿no? De lo contrario, no lo lograría. Y por supuesto, esa apertura a la verdad y a Dios, ¿no? Todo eso incluye esa naturaleza racional del ser humano, ¿m? Que pues va aprendiendo siempre en esas relaciones con los demás. La persona puede conocerse a sí misma, elegir y orientar su vida hacia fines que reconoce como valiosos, como importantes, como dignificantes, por supuesto. Y por supuesto esa libertad que tiene, ¿no? Para responder incluso al llamado de Dios, ¿no? ¿Verdad? Le puede decir que sí, como María, hágase en mí según tu palabra, o puede decirle que no. Entonces, el Señor respeta esa libertad del ser humano también. Muy bien, de manera que la persona es imagen y semejanza de Dios. Desde el punto de vista cristiano, el ser humano es imagen y semejanza de Dios. Dice Teresa de Jesús, maestra de oración, fundadora de los Carmelitas Descalzos, em, que el ser humano, ¿verdad? Ella escribe un libro que se llama El Castillo Interior, las moradas del Castillo Interior, y ella dice lo siguiente, miren qué bonito lo que dice. Estando hoy suplicando a nuestro Señor, hablase por mí, porque yo no atinaba a cosa que decir, ni cómo comenzar a cumplir esta obediencia, se me ofreció lo que ahora diré, para comenzar con algún fundamento, que es considerar nuestra alma como un castillo, todo de un diamante y muy claro cristal, a donde hay muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas. De manera que considera al ser humano con esa dignidad, como un castillo, todo de un diamante y claro cristal. Eso, el ser humano con esa dignidad. Que si bien lo consideramos hermanas, no es otra cosa el alma del justo, sino un paraíso a donde dice él, tiene sus deleites. De manera que el alma del justo es un paraíso a donde dice él tiene sus deleites, como quien dice, como que es un lugar bello, hermoso, donde el amado, donde Jesús le encanta pasearse, ¿no? Le encanta descansar, ¿no? San Juan de la Cruz dirá algo más profundo, más atrevido tal vez, ¿no? Que el ser humano está en toda persona, incluso en el pecador, ¿no? Cuanto más en el que está en gracia. Muy bien. Pues, ¿qué tal os parece que será el aposento a donde un rey tan poderoso, tan sabio, tan limpio, tan lleno de todos los bienes se deleita?
No hallo yo cosa con que comparar la gran hermosura de un alma y la gran capacidad. Entonces dice, no hallo yo con qué comparar un alma tan gran, comparar la gran hermosura y, y la gran capacidad que tiene el alma, la persona, el ser humano. Y verdaderamente apenas deben llegar nuestros entendimientos, por agudos que fuesen, a comprenderla, así como no pueden llegar a considerar a Dios, pues él mismo dice que nos crió a su imagen y semejanza. Primera de Moradas 1:1. Ahí dice la santa todo esto, ¿no? Así que los santos nos hablan de esa dignidad del ser humano. El ser humano, es importante tener esa visión integral, ¿no? Hubo un momento en que, pues desde Platón, pasando por varios autores y filósofos, consideraban al ser humano como esa, por una parte lo físico, la parte humana, y por otro lado el mundo de las ideas, ¿no? Y entonces en algún momento se vio más el materialismo y en otro más eh, pues el mundo sí, de las ideas y de la razón. Y se generó un poquito de esa división. Ya con el tiempo, el personalismo, vio al ser humano como esa integración de la persona. Es verdad que tenemos una realidad biológica, esa parte humana, biológica, que nos han transmitido nuestros padres, ¿no? El ADN que nos han transmitido nuestros padres, el color de piel, el color de la altura, la consistencia física, toda esa parte biológica, ¿no? Les comentaba que yo cuando era adolescente, yo decía, ¿por qué soy chiquito y morenito, no? Y miraba a mis primos que eran grandes, eran rubios, cheles, canches, o como le llaman en su país, ¿verdad? Y eran grandes, ¿no? Y yo pequeñito, y decía, ¿por qué? Bueno, eso lo descubrí después, ¿no? Darme cuenta, acoger mi vida también, que mis padres me dieron este ADN maravilloso y bello que tengo, pues, ¿verdad? Por eso es importante también acoger nuestra vida tal cual, esa vida, esa parte biológica que hemos recibido. Y claro, no somos un ser vivo más, como que nacen, crecen, se reproducen y mueren. No, nosotros ciertamente nacemos, crecemos, algunos se reproducen biológicamente hablando, otros espiritualmente, y trascendemos, por supuesto, ¿no? No solo nos quedamos en la parte física, biológica. Y por supuesto, también está la parte psíquica, la psique, ¿no? El conocimiento, los sentimientos, emociones, el aprendizaje, las experiencias, todo ese conocimiento humano que vamos teniendo también, ¿no? Cada ser humano tiene como una personalidad y tiene una manera de comunicarse y de relacionarse con los demás, ¿no? Hay personas que son más comunicativos, más expresivos, otros a lo mejor más silenciosos, más callados. Pero cada uno tiene su manera de ser, ¿no? Y claro, pues ahí está también ese entorno en el que nos hemos ido desarrollando, que nos ha ido capacitando para enfrentar la vida también. Entonces, toda esa parte psíquica, psicológica. Y la parte espiritual, esa capacidad de trascendencia que tiene el ser humano. Eso nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón no descansa hasta que te encuentre a ti. O como dice el Santo Padre San Juan de la Cruz, en sí es una hermosísima y acabada imagen de Dios cada persona. O el corazón no se satisface con menos que Dios, ¿no? Solo Dios puede llenar el corazón humano. Lo interesante en esta visión integral del ser humano es que no lo vemos separado. Lo biológico está unido a lo espiritual y lo psicológico y viceversa. Por ejemplo, ¿cómo nos afecta incluso, pues, el no tener sano alguno aspecto de estas áreas?
Por ejemplo, si nos lastimamos, nos hemos hecho, a lo mejor tuve un accidente, ¿m? Y entonces físicamente pues tengo una herida, ¿no? Pues obviamente hay que curarse, hay que buscar el médico. A lo mejor, pues se me va a quitar el hambre, voy a tener mal humor, eh, me va a afectar en mis relaciones interpersonales con los demás. De manera que una situación, ¿no? Que me afecta en lo biológico influye también en lo psicológico, ¿m? El estar de mal humor y en lo espiritual, porque a lo mejor no voy a querer rezar, no voy a poder ir a la misa, por ejemplo, ¿no? O no voy a querer leer la Biblia o hacer pues esto que me ayuda a mí en mi experiencia espiritual, ¿no? O algo en la parte psíquica, por ejemplo, he tenido una pérdida, ¿no? Una pérdida importante y obviamente pues a lo mejor me voy a poner triste. E incluso puede ser que caiga como en una especie de depresión, ¿no? Y no voy a tener ánimo para nada, se me va a quitar el apetito, voy a estar mal. Incluso, pues a lo mejor hasta en la parte espiritual, pues no sé, le eche la culpa a Dios, decir, yo tanto que le pedí que me hiciera este milagro y no me lo hizo, ¿no? Y entonces a lo mejor, pues hasta tenga ese problema con la parte espiritual, con Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo nos afecta? ¿Cómo nos afecta, pues, una situación de estas áreas en el resto del ser humano? Por eso es importante tomar conciencia y lo ideal es, pues, que haya una cierta armonía, una cierta integración de todos estos aspectos de la vida de la persona. Otro señor, Sigmund Freud, eh, imaginaba al ser humano como esa realidad humana también que tiene como dos áreas interesantes que se complementan. Decía que por una parte está la parte inconsciente, es decir, esa parte que no veo. Utilizando esta imagen y este símbolo del iceberg, como podemos ver en la imagen, pues es como esa parte que está profunda en el océano y que no se ve, pero que es como que la mayor parte, ¿no? Es todo lo que hemos vivido desde el momento de nuestra concepción, ¿no? Y que está grabado en nuestra neurología y que a veces, pues de repente, sobre todo en aquellos acontecimientos dolorosos, terribles, pues hemos dejado oculto en el sótano del inconsciente. Y entonces dice que hay a esta parte le llama el ello, que actúa por el principio del placer, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el niño, cuando es pequeño, no sé, tiene hambre, por ejemplo, y entonces comienza a llorar, porque obviamente no sabe hablar, no sabe pedir, mire, tengo hambre, ¿no? Y entonces lo que hace a lo mejor el niño es llorar, ¿no? La madre obviamente pues ya le da de comer y ya se tranquiliza, ¿no? Pero si el niño sigue llorando, la madre sigue preguntándose, bueno, ¿y qué le pasará? Bueno, a lo mejor está enfermo, a lo mejor le duele algo. Y la madre, esa madre que es capaz, también Dios le da como esa sabiduría intuitiva y esa experiencia, ya, bueno, le duele, no sé, la panza, le duele el oído o algo, ¿no? Entonces, pues ya busca la manera de solucionar ese problema y ya el niño se... Entonces, el niño actúa por el principio del placer, ¿no? Es decir, todo lo que le causa placer y la satisfacción de ese placer, ¿no? Obviamente, si como personas adultas de repente no hemos solucionado esta parte, puede ser que crezcamos y digamos, y por eso a veces incluso decimos, es que parece niño, ¿no? Que aunque haya crecido, pero pues a veces como es caprichoso, es a lo mejor así como berrinchoso, ¿verdad? Y entonces pues y quiere que las cosas se hagan a su manera, ¿verdad? Y como quiera, y entonces pues y cuando quiera, entonces pues de repente eh, hay ciertas situaciones que no ha resuelto en esa parte, ¿no?
Y hay otra parte que es la parte consciente. La parte consciente es lo que decir, lo que me doy cuenta de lo que soy capaz de aprender y de conocer. En esta parte consciente está el super yo, que es como lo que pretendemos ser, el superhombre, la supermujer que quiero ser, ¿no? Con mis valores, mis principios. ¿M? Y por supuesto, ahí tiene que ver como la educación que hemos tenido. ¿M? De repente, pues se nos ha fomentado una educación muy directiva. ¿M? Y de repente, pues tendemos a ser rígidos, a que las cosas tienen que hacerse así, como excesivamente disciplinados, ¿no? Como, pues, así como en el cuartel, como en el ejército, que tiene que hacerse así, bien. ¿No? Entonces, el super yo. Ese super yo, pues, obviamente, pues, que busca el hacer las cosas perfectamente, ¿no? Pero como seres humanos, pues obviamente perfecto, y desde el punto de vista de la fe, perfecto solo Dios, ¿no? Y entonces por eso hay un principio en esa parte consciente que se llama el yo. El yo es el como el ejecutivo que integra esas dos realidades, el super yo y el ello, ¿no? Por ejemplo, obviamente, si va por la carretera y ve el semáforo y está en rojo, bueno, el ello diría, ¿verdad? Bueno, aquí no importa, aquí me paso, ¿no? No pasa nada. No, entonces ya integra, pues, es decir, cuidado, atención, me detengo, ¿no? No hago las cosas, ¿no? O si tengo hambre, por ejemplo, ya no me voy a poner a llorar como al niño, ¿no? Si me pongo a llorar de adulto, a lo mejor se burlarán de mí o a lo mejor se cuestionarán qué le pasa, qué tiene, qué sucede. No, el yo me indica decir, bueno, no es el momento, después voy a ir a buscar comida, entonces busco la comida en un momento, ¿verdad? Ya, y el super yo me ayuda a decir, bueno, pues no, qué feo hacer un escándalo aquí, ¿no? Eh, en plena vía pública o en plena clase, ¿no? Entonces, pues eso, el yo me ayuda como a integrar esas dos realidades, ¿no? Entonces el yo actúa por el principio de realidad, ¿verdad? Lo que veo, lo que conozco, lo que voy aprendiendo también en mi entorno, en mi cultura, ¿no? Entonces, por ejemplo, qué sé yo, hay culturas que, por ejemplo, somos muy comunicativos, muy efusivos, ¿no? A lo mejor habrá culturas que son más fríos, más distantes, ¿no? Pues cada uno tiene su manera de ser, por eso. Y entonces cuando vamos por la vida, vamos aprendiendo el yo me ayuda a integrar esa realidad, voy aprendiendo de eso. Bueno, un poco para tener en cuenta este aspecto. No quiero profundizar, pero bueno, ahí se puede seguir profundizando sobre esto. Vamos a hacer un trabajo personal y quiero que eh, ahí en su cuaderno o saquen una hoja o traigan alguna hoja de esas de reciclar para que hagamos un trabajito, ¿no? Y vamos a ir trabajando aquí con ustedes, ¿no? Entonces, preparen entonces un cuaderno, su lápiz y háganlo. Em, le he mandado a Fray Hansel un documentito, unas hojas con esta hoja de trabajo. Ahí la van a tener, ¿verdad? Espero que se las envíe para que la puedan tener eventualmente, pues, y la puedan imprimir o trabajarla ahí digitalmente también. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente, vamos a revisar estos tres componentes del ser humano, el cuerpo, la mente y el espíritu. Si le queremos, le ponemos nombre, si no, pues no le ponemos nombre. Si queremos poner la fecha, pues bien. Y el objetivo de esta hojita de trabajo es reconocer cómo se encuentran actualmente las dimensiones corporal, psicológica y espiritual de mi vida para favorecer un crecimiento más integral. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Descubriendo mi realidad. El cuerpo.
Entonces, vamos a tomarnos un tiempito para responder estas preguntas. El cuerpo es el medio por el cual nos relacionamos con el mundo. Es como nuestra carta de presentación. A través del sentimiento, perdón, a través de él sentimos, trabajamos, descansamos, expresamos también nuestras emociones, ¿no? ¿Mm? A través de nuestro cuerpo. Entonces, vamos a reflexionar y a escribir. ¿Cómo describiría mi estado físico actualmente? Entonces, cómo siento, cómo veo, cuál sería mi estado físico en este momento. Entonces, ahí vamos escribiendo. Y luego, bueno, vamos a escribir esa primera parte. Otra pregunta que nos puede ayudar es, ¿qué hábitos favorecen mi salud? Número 3, ¿qué hábitos perjudican mi bienestar físico? Excelente, muy bien. Vamos a continuar. Este se llama el semáforo corporal. Entonces, marca con una X los siguientes aspectos. Y entonces, el descanso, por ejemplo, bien, regular, necesita atención. Entonces, ¿cuál marcaría respecto al descanso? Y así con la alimentación, bien, regular, necesita atención. Así con el ejercicio físico, bien, regular, necesita atención. Así también con el manejo del estrés, que es la enfermedad del siglo XXI, dicen por ahí. Bien, regular o necesita atención. Entonces, descanso. Muy bien. Continuamos entonces.
la mente o la psique. La mente incluye pensamientos, emociones, recuerdos, decisiones. Reflexiona y responde. ¿Qué pensamientos ocupan más frecuentemente mi mente? ¿Qué pensamientos ocupan más frecuentemente mi mente? La segunda pregunta. ¿Qué emoción experimento con mayor frecuencia actualmente? ¿Sí? Como quien dice, como cuál es esa emoción como más frecuente, como la que más constante en mi vida. ¿Qué emoción experimento con mayor frecuencia actualmente? Número 3. ¿Existe alguna situación que me esté quitando paz interior en este momento? Si hay, escríbela. Si no hay, no se preocupe. Porque a lo mejor la preocupación sea, tengo que contestarla. ¿Existe alguna situación que me esté quitando la paz interior? Excelente, muy bien. Vamos bien, van bien. La siguiente. Este es como la anterior, autoevaluación emocional. Califica de 1 a 5 los siguientes aspectos, siendo 1 el más bajo y 5 el más alto, ¿no? La paz interior. Otro aspecto, autoestima. Autoestima tiene que ver con el que me siento bien conmigo mismo, el que me siento adaptado, me siento capaz, satisfecho, eh, valorado. A eso se refiere la autoestima. Otro aspecto importante, capacidad de perdonar. ¿Cómo está mi capacidad de perdonar? Otro aspecto, relaciones familiares. ¿Mm? ¿Cómo están mis relaciones familiares? En general o particularmente con alguna persona en particular, puede ser relaciones familiares. Y
La, dos, cuatro, la quinta aspecto, relaciones laborales y o comunitarios. ¿Cómo están mis relaciones laborales y comunitarios o comunitarios? Muy bien, excelente. Vamos a la siguiente. El espíritu. El espíritu es la dimensión profunda de la persona que busca sentido, trascendencia y comunión con Dios. Reflexione y responda. ¿Qué lugar ocupa Dios en mi vida actualmente? ¿Qué lugar ocupa Dios en mi vida actualmente? Pregunta número 2 del espíritu. ¿Qué me ayuda a crecer espiritualmente? Número 3. ¿Qué obstáculos encuentro para mi vida espiritual? ¿Qué obstáculos encuentro para mi vida espiritual? Muy bien. Y como las anteriores, pues una parte práctica. Mi vida espiritual marca la frecuencia, frecuente, a veces o poco. ¿Mm? Entonces, la práctica, la oración personal. ¿Cómo está la oración personal? ¿Cómo está la lectura de la palabra de Dios? La tercera práctica, participación en la Eucaristía. ¿Cómo está? ¿Frecuente, a veces o poco? Y la última práctica, servicio a los demás. ¿Cómo está el servicio a los demás? ¿Es frecuente, a veces o poco? Fray Luis, ¿Sí?
Disculpe, es que pregunta en el chat la compañerita Odette que si el Santo Rosario cuenta como oración personal. Cuenta como oración personal. Es Gracias. una manera de orar. Sí. Excelente, muy bien. Sí. Como somos pocos, yo pensé que iban a ser demasiado. Vamos a habilitar los micrófonos. Ansel, estás de cabeza. Ahí. Ya, Entonces, ¿de qué se dan cuenta? ¿Qué les llama la atención? ¿Con qué se quedan hoy? Que levanten la mano y que el que quiera así espontáneamente expresar qué resonancia le deja esta actividad o lo que hemos platicado, pues ahí platicamos, les escuchamos. Voy yo, Fray Luis. ¿Cómo está? Adelante, Ivonne. Gracias. Bueno, de todo esto yo siempre me quedo pensando es en la partición del tiempo de uno, ¿verdad? Yo digo, ¿en qué momento? Porque usted decía, ponía ahora ahí, ¿en qué momento del día estoy, digamos, más, o tengo, yo lo veo así como tengo algo o más estrés o puedo dedicarme más a la oración o en que, pero yo digo, yo mi día lo parto entre mis horas laborales, que son 10 al día, gracias, ¿verdad? De 7 a 5 y después yo digo, cuando estoy con mis padres es una cosa que los tengo, son muy adultos mayores ya, o sea, adultos muy mayorcísimos. Cuando estoy con mi hija es como otra cosa, cuando estoy, ¿verdad? Entonces, a veces que es la crisis existencial que le digo yo a Fray José que cuando hablo con él, que a veces no sé, que yo quisiera tal vez, digamos, el año pasado me puse a dar catequesis y así lo sentía yo bien porque estaba dando un servicio a mi comunidad que nunca había dado, pero y Ujú, no pude, o sea, después de 2 meses ya estaba la vuelta loca porque de que el trabajo, que esto, ¿verdad? Entonces a veces siento que no me queda ese tiempo para todo lo que uno quisiera hacer y digamos ahora se ponía la lectura de la palabra y yo dije, ups, de solo cuando voy a misa. ¿En qué momento voy yo o leo o, verdad? O hago comida o descanso o duermo? Entonces, o dedico a mis padres. Entonces a veces digo, no me da tiempo para todo lo que quiero hacer. Y a veces me siento mal por eso, ¿verdad? Entonces yo me voy a veces, como decía usted, desde chiquita y lo que me enseñaron y lo que me educaron, pero sigo con esa duda de si estaré haciendo bien la distribución de mi tiempo, porque esa es la justificación también que le doy siempre a mi médico. Yo no tengo tiempo de hacer ejercicio. Es lo que le digo, yo no tengo tiempo de hacer ejercicio. Yo dígame qué hora, a ver, si entro a las 7 de la mañana, me voy a las 5 de la mañana, entonces es como un cúmulo de cosas y que a veces sencillamente hago lo que me dé en el momento y en el día, pero siento que podría dar más, pero no tengo, o siento que no saco el tiempo. ujú. Gracias, Ivonne. Sí. Vamos a escuchar a Rocío. adelante, Rocío, puede hacer su comentario, active su micrófono, la escuchamos. Usted sabe, Fray, que yo no la veo como conectada. A ver, dice que si no, no la escuchamos, ¿no, Rocío? Es que no le veo el microfonito dibujado ahí en el chat, ¿lo ve? Tal vez si se acerca un poquito más a su computadora o a su
Si quiere, Rocío, bueno, si es una pregunta, o la puede mandar también ahí por el chat. Hola, Ahora no, sí, ahora sí. Ah, bueno, no sí. sabía, perdón, no sé, conecté los. Ok, bueno, decía que hacer este ejercicio, que los últimos ejercicios que hicimos, para mí fueron muy valiosos. Son cosas que tal vez uno tiene o analiza en su mente, pero no tan direccionados como lo hizo Fray Luis. Entonces, sí me di cuenta de algunas cositas ahí, ¿verdad? Como para yo poder ahora decir, ok, tengo que direccionarme a mejorar esto a hacer más esfuerzo en este tipo de cosas. Para mí personalmente es en el tema de la mente. Tengo situaciones similares a las de Ivonne, me identifiqué mucho, pero, pero también me gustó mucho la parte, ya les digo, es que estoy leyendo mis resúmenes. Eh, ok, me di cuenta que, bueno, si bien yo hago lectura de la palabra, pues no todos los días, para mí sí es importante compartirlo con otras personas. Por ejemplo, hoy que conversamos y nos mencionó algunas partes, Fray Luis, yo las recibo más que si yo me pongo sola a leer la Biblia, ¿verdad? Eso sería de mi parte. Gracias, Rocío. Odette, Hola, hola. ¿me escuchan? Sí, Soy Angie. Angie, Ay, adelante. sí. Bueno, yo por lo general en la oración, yo soy muy contemplativa. Em, Contemplo, o sea, tengo la oración personal, la meditación, contemplo mucho la naturaleza, y entonces como que descubro mucho la presencia de Dios en la contemplación, en el silencio, y eso es maravilloso. Aparte, he descubierto que a través de eso me gusta el escrito. Escribo muchas cosas a partir de la contemplación, de la oración, del silencio. Ahí es como que lo encuentro, me encuentro con ese Dios que habita dentro de uno, ¿no? Que no lo tenemos que buscar afuera, sino que está dentro nuestro. Entonces eso me da, me trae mucha paz. La meditación me trae mucha paz, la meditación cristiana, ¿no? Que incluso estamos en un grupo que hacemos meditación, entonces es muy bonito. Tengo muchos escritos, no hay tiempo, si no leería alguno. Sí. Gracias, Angie, por el compartir. Creo que Odette ya pudo habilitar. Adelante, Odette. Hola, buenas noches. Gracias por el chancito que me dieron para poder encender el micrófono. A mí me gusta mucho esta primera lección porque tengo convicción de que Dios está contestando mi petición al inicio de esta sesión, cuando el hermano dijo que íbamos a hacer un ratito de oración. Se tardaron un momentito en empezar, entonces yo empecé en oración y me sorprende mucho Dios porque le pedí a Dios que yo vengo a buscarlo, que yo vengo a buscarlo por encima de todo y que yo le pido a Él que venga a mi encuentro. Y coincide totalmente con las palabras, creo que dijo de San Juan de la Cruz, que si nosotros buscamos de Dios, Él con mucha más razón sale a nuestro encuentro. Y eso me llena de alegría, me renueva la esperanza
me confirman el camino y eso es lo más bonito que tengo ahorita de esta sesión. Eh, Todo me ha gustado, pero eso es con lo que más me he identificado, ver que Dios me está respondiendo de esta forma tan bonita. Y muchas gracias por la oportunidad de poder participar por este momento. Buenas noches. Buenas noches, gracias Odette por su testimonio y ánimo que el Señor siga haciendo esas obras grandes y maravillosas en usted y que le siga respondiendo a sus inquietudes. Amén. Muchas gracias. Rosa Morales. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por el espacio, igual muchas gracias por la charla. Sí, al hacerle la encuesta, sí salen muchas verdades conocidas, pero tal vez no aceptadas. Eh, sí, pedir mucho, bueno, si es viable, eh, lectura para lograr el desapego y la confianza en Dios. Eh, Porque yo venía de trabajar mucho tiempo, o sea, trabajaba como 16 horas diarias. Y de un momento a otro, bueno, lo que usted decía, ¿verdad? Que cuando uno dice quién es uno, ¿verdad? Entonces, yo me describía como una persona tremendamente eficaz, que alcanzaba todos los objetivos. Tomo una decisión de dejar de trabajar, digamos que me autopensiono, porque todavía me falta tiempo. Y al día siguiente fallece mi mamá, que bueno, era mi todo, ¿no? Pese a que yo ya estoy grande, de mi mamá era todavía más grande, ¿verdad? Tenía 90 años. Dios me la permitió muchos años, ¿verdad? Pero dime, a mí en el caso contrario, ¿verdad? Me sobran las horas, pero por montones, ¿verdad? Sí he buscado tratar de, digamos, de ayudar. Estuve ayudando en un asilo de ancianos, pero bueno, se dieron ahí unos temas que no pude seguir. Ahora estaba pensando ayudar en una escuela pública a dar clases de inglés y matemática, pero bueno, el sector público en Costa Rica bueno, toda una historia. Entonces, bueno, también tienen que pedir permiso a ver si uno ayuda, pese a que lo está haciendo sin cobrar, ¿verdad? Entonces, es súper interesantísimo el fenómeno aquí. Entonces me siguen sobrando horas, ¿verdad? Entonces, esa sobradera de horas, ¿verdad? Más otros temas que no se materializan, que también me llamó mucho el tema de si uno realmente logró desarrollar el crecimiento de niño a adulto, ¿verdad? Cuando vos hablabas de los caprichos, ¿verdad? Que si uno quiere hacer las cosas cuando uno diga, como uno diga, como tienen que ser, ¿verdad? Entonces, el darme cuenta de que pudiera ser que también esos aspectos los están ahí presentes, ¿verdad? Porque la vida no es así. La vida no siempre tiene que ser lo que uno diga y cuando uno diga y cómo y cuando tiene que ser, ¿verdad? El tema es que verlo en un papel, ¿verdad? O escucharlo, pues sí, pero es difícil, digamos, como frenar ese tipo de impulsos, ¿no? Más si uno ha tenido posiciones de liderazgo, ¿verdad? Entonces pues, se complica un poco el que ya uno no tiene el poder de decisión, sino que hay veces que la vida pues la está manejando Dios, ¿verdad? Y muchas veces de la forma que uno no la entiende. Tal vez es eso, ¿verdad? Entonces, pues en concreto, sí, el resultado no fue el favorable. Gracias a Dios sí soy muy sana, ¿verdad? Eso sí, pero mentalmente siento que no, ¿verdad? Sí tengo mucho insomnio y es por estar dándole vuelta a las carambadas que no se resuelven y es el hecho de no tener esa confianza absoluta que sí tenía mi mamá de que Dios todo lo resuelve, ¿verdad? Que Dios siempre quiere lo mejor para uno. Entonces, en concreto, eh, si pudiera compartir, al menos a título personal, eh, libros de esa índole, ¿verdad? De tener la seguridad y la certeza de que Dios todo lo hace para bien
y que todo tiene su momento. No, no es cuando uno dice. Y eso es intervención. Yo creo que he Muchas, sido la más transparente. O debo muchas ser el gracias, caso más patético. muchas gracias, Rosa. Cada uno tiene su propia vida, su propia experiencia, como decíamos, es único. Yo lo que les diría, ¿verdad? Creo que eh, en todas las intervenciones, digamos que está como esa lucha, ¿no? Como ese deseo de querer, pero a veces como que no se logra. Eh, a veces no hay que, como quien dice, eh, sentir que no logra alcanzar todos los propósitos, todas las metas, ¿no? A veces basta comenzar por uno y a lo mejor de manera modesta. O sea, qué sé yo, bueno, no sé, a lo mejor tengo problemas en cuanto a lo físico de insomnio. Tengo, pues sí, a lo mejor por mi vida, por mi trabajo, pues me desvelo mucho, ¿no? Y a lo mejor mi cuerpo ya se ha adaptado pues a desvelarse, ¿no? Que paso en vigilia en la noche y en el día pues a lo mejor con sueño, ¿no? Entonces a lo mejor voy a tratar de cuidarme un poquito en esa parte, ¿no? Eh, comenzar por ahí, ¿verdad? Por ejemplo. O qué sé yo, bueno, voy a tratar de dedicarle 5 minutos a la oración. Voy a hacer silencio, lo que recomienda la Santa Madre Teresa de Jesús, en ese ponerme en soledad, imaginarse que está junto al Señor. O bueno, le voy a dedicar, si tengo chance, de ir a visita al Santísimo, ¿no? Ahí, modestamente. O qué sé yo, bueno, voy a procurar que después de cada comida voy a caminar 5 minutos por lo menos. Así activo el sistema digestivo y entonces, pequeños cambios hacen la diferencia, ¿no? A veces no hay que pretender quererlo lograr todo de un solo, porque de repente a veces en quererlo y nunca nos disponemos. Entonces hay que comenzar de a poquito. Como que esa es la recomendación, por decirlo de alguna manera, comenzar de a poquito. No necesariamente ya quererlo alcanzar todo de una vez, ¿no? Pero ahí, de a poquito, constantemente, sí, para poder ya después hacer cambios más profundos, ¿no? Entonces, una cosa me lleva a la otra, porque como decíamos, se complementa el ser humano. Muy bien, Hansel, Muy bien, muchas gracias a todos, hermanos, por su participación en esta clase. Gracias, Fray Luis, por este espacio, también por esta parte práctica que nos ayudó mucho a profundizar un poquito en cómo estamos viviendo nuestra vida, qué cosas debemos prestarle atención. Muchísimas gracias a todos. Si Dios lo permite, nos vamos a ver el próximo viernes, siempre a las 7 de la noche, para seguir con nuestra segunda clase del curso. Que estén muy bien, Dios les bendiga, buen fin de semana y hasta pronto. Hasta luego. hasta Buenas luego, gracias. noches. Feliz Buenas noche, noches. que Buenas noches, descansen. hasta luego. Entonces. Hasta